5 prácticas, pero, y te voy a decir un secreto, hasta la IA, la inteligencia artificial a la que estaba haciendo algunas consultas, se palteó con la última de ellas. Porque yo estaba consultando, ¿no? Algunas prácticas y las que son más recurrentes en esta temporada, y la IA se palteó con la última y te voy a contar por qué. Bueno, ojo, pero antes, quiero que sepas eso. Si abres la puerta de tu vida al mundo espiritual, algo se puede meter sin tu consentimiento. Eso debes tener muy en claro. Si tú no eres cristiano o por ahí estás incursionando en la espiritualidad, sea de fe cristiana o no, debes saber esto. Somos seres materiales, cuerpo, y espirituales o no físicos como el alma y el espíritu. Y hay un reino espiritual que no conocemos y que el hecho de que hayan personas que tienen herramientas para acceder a este mundo lo hagan regularmente no significa que no sea peligroso. ¿Ok? Así que vamos con la primera práctica, la del top, ¿no? Es el Reiki. No sé si tú has escuchado, Axel, acerca de esta práctica alguna vez, pero yo quiero que sepas que aquí se practica en Perú. Porque tenemos He escuchado el nombre Reiki, pero ahorita mismo no tengo en la mente de qué trata. A ver si nos explicas. He escuchado la banda Reiki, creo que he escuchado Reiki, me cantan. Claro, soy tu mejor amigo. Claro, esa he escuchado. Esa es la típica canción frenzonera, sí. Yeah. Sí. Bueno, resulta que Reiki es una práctica japonesa, como dice acá, terapia japonesa, energética. Esto de que te ponen las manos, ¿no? Y para mover las energías en pro de que sane tu cuerpo, tu alma, tu mente, dispersar las energías que son incorrectas y yo qué sé. Ahora, este Reiki, que es una terapia, digamos, como decía, japonesa, se hace en sesiones individuales, en talleres, incluso hay certificaciones de Reiki, o sea, ya es una cosa más institucional. ¿Hay qué, perdón? No te escuché bien. Certificaciones, o sea, hay gente que certifica en talleres de Reiki. E incluso hay hospitales donde hacen terapias complementarias, o sea, aparte de la medicina que te dan, te hacen Reiki como parte de las terapias en los hospitales. ¿Por qué? Quiero que sepas esto, no toda práctica tiene una fuente espiritual demoníaca. Hay prácticas que son saludables al cuerpo, por ejemplo, cuando tomas un mate de muña, ¿no? O un mate o una muña, o tomas alguna planta, coca. Que tomes coca no significa que seas cocainómano, o sea, que uses una planta no significa que seas un chamán. Hay prácticas del uso del cuerpo, del relajar la mente, del cuidado de tu energía de vida, que no significa necesariamente que estás siendo aliado de algún demonio. E incluso en el Reiki pasa lo siguiente, Axel. Hay 3 prácticas de Reiki. La primera es la tradicional, la japonesa, ¿no? Donde no invocas nada, está todo bien. Es una práctica original donde tú sabes que los japoneses son animistas, ¿no? Ellos creen que hay espíritu en las cosas y hay un ki, una energía vital, ¿no? Como la de Dragon Ball. Entonces, ellos practican la sanación a través de meditar. Entonces, no están invocando nada, pero creen que su energía te puede sanar, ¿no? Y hay otra práctica que es un Reiki más científico, el terapéutico, el que se usa en los hospitales, como te digo, ¿no? Que lo usan como una especie de técnica de relajación, o sea, te hacen meditar, como mantener la calma, respiraciones, o sea, para mantenerte neutral, ¿no? En un estado más neutral, no de aceleración. Entonces, digamos que el Reiki tradicional o el científico no sería nada malo, porque quiero que sepas eso. Puede ser que tú estás haciendo estiramiento de tu casa y alguien te trauma y te diga, oye, estás haciendo una práctica demoníaca. No, estás estirándote, no pasa nada. Pero hay un tipo de Reiki, que es un Reiki espiritual, que es el Reiki occidental, donde involucra guías espirituales. O sea, esa práctica estafadora de Reiki lo que hace es darte la idea de que para tú incursionar en la Reiki y ser bien sanado, necesitas un guía espiritual. Y ese guía espiritual no es más que una entidad a la que tú invocas para que te dirija en tu viaje o te dirija en tu proceso. Ese tipo de Reiki, Reiki espiritual o Reiki occidental, se lleva en distintas escuelas modernas, ¿eh? Aquí en Occidente, ni siquiera que tan lejos. Entonces, uno invoca ángeles, invoca maestros ascendidos, o como le llaman, ¿no? Y tú empiezas a invocar en una especie de nueva era, estás fusionando como distintas ciencias ocultas, para que este guía espiritual te ayude a canalizar las energías de tu cuerpo, de tu ser y a lo que quieras lograr. Entonces, el Reiki tiene, sí, una función ahí medio mañosa espiritual,
que a veces que nosotros no conocíamos, pero ahí está. Y es una práctica bastante realizada. Ahora hay un versículo sobre esto que quiero que retomemos aquí en Lucas 11:24. Dice, por el espíritu impuro sale del hombre. ¿Por qué te digo esto? No? Porque, obvio, estamos hablando de entidades que se invocan. Vamos. En la Biblia dice, como el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo. Pero al no encontrarlo, dice, voy a volver a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae a otros 7 espíritus peores que él. Y todos entran y allí se queda a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Entonces, quiere decir que cuando tú has sido liberado o has cerrado la puerta de tu vida espiritual y has echado fuera demonios de tu vida, o alguien te ha orado por ti y ha echado fuera demonios de tu vida, esos espíritus pueden volver con más fuerza si encuentran tu casa vacía y limpia. O sea, no solo basta con que el demonio sea echado, sino que sea la casa llena de otro ser más poderoso, de otra entidad. En este caso, como cristianos creemos que el Espíritu Santo debe habitar en el cuerpo humano. Mientras no haya nadie habitando en el cuerpo humano más que el mismo ser, no hay un ser más poderoso como el Espíritu Santo, esa casa está vacía, lista para que cualquier demonio quiera venir a meterse. Entonces, por eso que debes tener cuidado cuando abres la puerta. Por ejemplo, una práctica como el Reiki, al invocar entidades como guías espirituales, está diciéndole a cualquier demonio, estás abriendo la puerta del espiritual diciendo, mi casa está vacía y limpia, por si acaso pasa nomás. Creyendo que va a ser tu guía espiritual, es un demonio que se va a quedar contigo ahí, abrazándote y escuchándote toda la noche. ¿Ok? Bien, esa es la primera práctica. A ver, ¿qué te parece hacer esta primera práctica? ¿No? ¿Por ahí? ¿Maleado? La verdad es que no la había escuchado antes, como te digo. Suena como tú dices, a una banda de rock, ¿no? Pero, o sea, la verdad es de que, o sea, yo sí había escuchado bastantes cosas porque, o sea, no del Reiki como tal, sino del uso a nivel medicinal, en este caso de ciertas piedras. ¿Por qué? Porque se supone que, claro, que tienen cierto contacto, ¿no? O sea, o mejor dicho, que hay cierta reacción al contacto con el cuerpo a nivel energético. De hecho, algo que leí hace poquito y estaba investigando, tengo como que cierta teoría, ahí no la voy a decir ahorita porque, bueno, no es nada confirmado, pero, o sea, sé que hay algunas personas, bueno, no algunas personas, se han hecho algunos estudios preliminares que sí habrían arrojado como que ciertos resultados, ¿no? Que hablan de que, por ejemplo, ¿no? Si una persona camina en la tierra o en el pasto sin zapatos, eso hace que haya un intercambio de electrones entre la tierra y en este caso los pies, ¿no? O sea, en el cuerpo. Entonces, eso luego genera en la persona que, por ejemplo, se relaje, tenga mejor sueño, tenga mejor ritmo cardíaco y un montón de beneficios a nivel de salud. O sea, no porque estás netamente invocando a alguien, sino simplemente porque de pronto un día, así como los niñitos, ¿no? Que a veces se salen de su casa y están caminando sin zapatos, así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Simplemente por el mismo contacto. Entonces, no son gente que haya estado practicando algo, sino simplemente son personas que han estado haciendo ese tipo de cosas y han visto que hay un cambio en las personas que han realizado ese tipo de contacto. Ahora, es diferente cuando obviamente intentas invocar algún tipo de energía o entidad que a partir de justamente esta práctica ya quieras meterle la parte espiritual, ¿no? Ya no simplemente que haya un intercambio a nivel físico, sino que hay algún tipo de influencia a nivel espiritual. Ya, eso es otra cosa ya. Claro, porque esa guía espiritual ya te malea. Pues. Claro, porque en todo caso, el único que debe nutrir nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Y ninguna otra entidad más, ¿no? O sea, Dios mismo. Nada claro, estamos hablando a quien es cristiano que entiende quién es el Espíritu Santo. Si no eres cristiano, puedes tener una relación con él. Vamos a la segunda práctica ocultista que está muy común y muy de moda, que es el uso del tarot. Ya saben, ¿no? El sistema de cartas simbólicas para obtener una guía espiritual, introspección o predicción del futuro. Estas cartas. Mi abuelo tenía estas cartas, bien chéveres. Unas parecidas, jugaban así como tipo casino, creo que eran, ¿no? Bien locas. Ahora, ¿qué pasa con el tema del tarot? Que de hecho nosotros ya sabemos más o menos de qué trata, porque vemos mucha gente que aquí en Perú. Pero es como que eso del tarot tiene
tiene una amplia presencia en las redes sociales. O sea, hay ferias espirituales, sesiones virtuales, hay un uso común de orientación emocional y espiritual. O sea, la gente busca todo el tiempo con este aura de misterio, algo personalizable, ¿no? Como que léeme las cartas a mí. No es que vas a adivinar el futuro para todos, sino para mí. Esa sensación en la que es muy atractiva para la gente ahora, que tiene inquietudes, que quiere una respuesta que no sea dogmática, que quiere una respuesta sin someterse a la religión, ¿no? Es como una práctica que te permite saber algo sin compromiso, una cosa así. Entonces hay gente que tarotista, que en línea te lee las cartas, que en línea te hace la llamada de la bruja no sé qué, y así. Y te dan mensajes diarios, como el devocional, pero del tarot. Ahora, esa figura del tarot, de leer las cartas y todo, es compleja, pero revela mucho de la naturaleza humana. Y vamos a ver un verso que puede contrarrestar un poco este tema. Vamos a ver cómo. Estaba el apóstol Pablo caminando por ahí y había una chica que andaba gritando tras ellos. Dice, la joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y al instante el espíritu la abandonó. Quiere decir que esta chibola estaba endemoniada, era vidente y estaba diciendo, estaba hablando a la gente, oye, por si acaso, él es un siervo de Dios, pero no porque haya dicho la verdad significa que sea de Dios. Y esto es lo delicado de este tema. A veces en el tarot, en la lectura del tarot, te pueden decir verdades, pero no significa que sean de Dios. A ti que te gusta que te lean las cartas y payasadas así, no porque te digan cosas verdaderas significa que están en la verdad. Como esa niña que decía, estos hombres son siervos de Dios Santísimo y les anuncia el camino de la salvación. Y cualquiera diría, oye, esta chica tiene discernimiento. No tiene discernimiento, tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo lo discernió y lo echó fuera. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esas prácticas, porque a veces nos hacen creer una cosa que no es. ¿Tú qué piensas hacer? La verdad es que yo he estado viendo, o mejor dicho, recordando, ¿no? En cuanto al tema del tarot, porque vemos que más allá que es una práctica que la gente conoce, hay que ver la razón de por qué es tan conocida. O sea, yo recuerdo claramente desde que soy pequeño, que los magazines, ¿no? Los dominicales tienen su sección de lectura de cartas, ¿no? O sea, ya, y de hecho, hasta ahorita se hace eso. Cuando llega fin de año, ya, ¿qué artista se va a casar? ¿Quién va a salir presidente? O sea, llamas a la tarotista, ¿no? Se sacan las cartas ya, ¿quién va a ser presidente? Y sacan ya Keiko, y sacan, no la veo a Keiko, y, o sea, y cosas por el estilo, de tal manera que se han hecho tan masivo, porque, o sea, es como que parece que fuera más bien una ofensa que alguien saque una Biblia en un noticiero y te ponga a recitar o a reflexionar tal vez en algunos versículos, pero es cool que venga la bruja de turno o el brujo de turno a leerle las cartas a algún político. Sí, y por eso me parece que es tan masivo, ¿no? Por esa normalización que viene a partir de los medios de comunicación. Ajá, así es una normalización de esas prácticas. Y vamos a ver la tercera. Esa tercera se llama viaje astral. Puedes haberlo escuchado, tal vez como desdoblamiento. Son experiencias conscientes fuera del cuerpo físico, al que llaman viaje astral, o también son sueños en los que tú sabes que estás soñando, que se llama lucidez onírica, pero que supuestamente estás alcanzando estados o buscando algo, o sea, viajando a través de este sueño medio despierto, una especie de hipnosis. Ahora, este viaje astral es atractivo para la gente actualmente porque es misterioso, es desafiante, es como emocionante, ¿no? Hay una conexión con el subconsciente, con los mundos invisibles, como que tú sientes que creces espiritualmente. Y la tendencia de esto es a partir de la idea de tener experiencias nuevas, de recordar tus sueños, de aprender a crecer espiritualmente en formas que no te involucren totalmente con la hechicería, pero que de alguna manera te den una experiencia espiritual. Incluso hay música en Spotify que se llama música binaural o frecuencias teta,
que son las que supuestamente te permiten concentrarte mejor para hacer un viaje astral. O sea, es una locura, porque tienen incluso un sistema capitalista donde te venden un montón de amuletos y te venden un montón de música y piezas artísticas para que tú puedas lograr estos viajes. Entonces, estas meditaciones, digamos, guiadas para desdoblarte, para tener una especie de técnica para dormir y realizar viajes conscientes o inconscientes, es una práctica ocultista que algunos pensarán, bueno, no pasa nada, o sea, estás soñando, estás meditando, pero en este caso específicamente sí pasa porque tiene una experiencia espiritual detrás que no estamos muy autorizados, si somos cristianos, de experimentar por nuestra propia cuenta. Y te voy a mostrar un verso, por ejemplo, como en 2 Corintios 12, que Pablo cuenta el siguiente asunto. Sé de un hombre en Cristo, dice el apóstol Pablo, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. De ese modo, de ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato de mi parte el querer jactarme. Muchos estudiosos debaten en si Pablo se refiere a sí mismo o se refiere a otra persona que le dio testimonio, pero es muy probable que se refiera a sí mismo. Pero el punto está en que él dice, no porque yo haya experimentado esto, me puedo jactar. Solo me jacto de mis debilidades. ¿Por qué? Porque Pablo mismo reconoce, y hablamos de un apóstol, Powers, el león de Dios, este hombre no se puede jactar de una experiencia espiritual de la que no tenía perfecto control, o de la que no tenía la posibilidad de dar testimonio porque no estaba del todo seguro de cómo había ocurrido. Por eso dice, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, porque él realmente pudo haber sentido ese desdoblamiento o ese salir de su cuerpo, esa experiencia diferente a la de un profeta cuando tiene visiones o cuando tiene revelación, una experiencia con su cuerpo mismo, con su alma. Y siendo Pablo, hombre cristiano, no se atrevía a jactarse de algo así. Así que con mayor razón yo con qué cara voy a estar haciendo. Y ten cuidado si estás entrando en esta figura porque también puedes entrar en un terreno peligroso. ¿Tú alguna vez estás desdoblado, Axel? No, yo solamente he doblado mi cama nomás. No, tengo algo acá para compartir así rápidamente, porque justamente el otro día estaba viendo esta película con mi hijo, ¿no? Mi hijo todavía no es cristiano, así que a veces vemos algunas cosas ahí como para también buscar que pasar tiempo en sí, pero es algo que igual uno tiene que tener cuidado o estar atento, justamente porque como mencionábamos al principio del video, vemos cómo todo está encaminado, ¿no? Como que si hubiera cierta consigna para que todo esto sea normalizado, para que todo esto sea visto como algo normal. Hablando justamente de desdoblamiento, vemos aquí como en la película Spider-Man No Way Home, el Doctor Strange lo saca del cuerpo a, en este caso, Tom Holland o Spider-Man, Peter Parker, como quieras verlo. Ahora, es muy, muy interesante esta parte porque eso me recuerda, hace poco estuve viendo, hay un video en internet en el que el erudito, ¿no?, que ya no está con nosotros porque falleció hace algunos años, Michael Heiser, entrevista a un ex ocultista, ¿no? Algo así. Y en esa experiencia que tuvo esta persona, era lo caso porque él decía que un día se puso a investigar mucho, no era cristiano, a pesar de que sí había nacido en cuna cristiana, se puso a investigar mucho sobre estos temas, sobre técnicas y todo, pero él no realizó nada de esto, o sea, solamente lo hacía porque quería saber, pero se había metido mucho a la investigación, pasaba muchas horas hablando, o sea, investigando, leyendo sobre estas cosas en internet, y de pronto un día se dio cuenta que estaba teniendo un sueño lúcido. Entonces, en ese sueño lúcido se apareció una entidad, ¿no? Y ¿cómo se llama? Esa persona tuvo como que ¿cómo decirlo?
o sea, tuvo un contacto ahí y después, o sea, tuvo un desdoblamiento, pero fue en contra de su voluntad. O sea, no fue, ¿cómo se llama? Porque él haya querido. Y de hecho lo que estuvo viendo es que muchas personas que han tenido este tipo de experiencias, lamentablemente, lo han tenido en contra de su voluntad. Y no porque hayan practicado ellos algo, sino por el mero hecho de investigar. Entonces, y es lo caso porque ahí vemos, ¿no? Cómo es que este es héroe, ¿no? Doctor Strange tiene la capacidad de hacer que alguien, porque lo vemos también en Avengers, ¿cómo se llama? Endgame, cómo es que esta Number One, no sé, Ancient One, que es como que la maestra, ¿no?, de Doctor Strange, también hacen lo mismo, pero con Bruce Banner. O sea, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, que tiene un poder espiritual, demoníaco, no lo sé, porque no vemos en este caso. O sea, bueno, es un mago, ¿no? Es un mago no es una habilidad, no es una habilidad que Dios le haya dado, en este caso, al ser humano. Y no es algo justamente porque luego este chico contaba que mientras estaba en esa experiencia, ¿no?, que vio, en este caso, su cuerpo fuera del, o sea, su alma o su espíritu fuera de su cuerpo, que él intentaba regresar. Y luego un momento como que regresó, pero luego nuevamente volvió a salir, pero en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, o sea, lamentablemente, la gente que ignora este tipo de cosas, o sea, puede suceder este tipo de situaciones. Y muchas veces de repente no van a saber qué hacer, o pueden pensarte que tal vez es parte de, o tienes, claro, tal vez un mal día. La realidad es que tienes que tener cuidado. O sea, y claro, o sea, no son cosas con las que uno pueda o deba tomárselas a la ligera. No son cosas con las que Dios esté de acuerdo. Definitivamente que no, ¿no? Así es. Y vamos a la cuarta práctica espiritual que también se realiza acá en Perú, sobre todo, por ejemplo, en esta, ¿cómo se llama esta escuela que queda por Javier Prado? Nueva Acrópolis. Esto, ¿no? Y hay otras escuelas también, las flores de Bach. Yo no sabía que era eso, ¿no? Pero me salió como una de las cosas que más se practican acá, o sea, que están más de moda. Y como dice acá, es como un sistema terapéutico desarrollado por el doctor Edward Bach, que utiliza esencias florales para equilibrar emociones y estados mentales. Hasta ahí uno dice, bueno, está bien, es matico, ¿no? Es cualquier hierba que usas en la sierra y tranquilamente crees y encuentras poder sanador en las hierbas porque son creadas por Dios. Pero hay un asunto con esto de las flores de Bach, o Bach, como sería, que ahora mismo está bastante aceptado porque tiene este tema de remedio natural, no tiene efectos secundarios, es como lo que buscan las generaciones actuales, ¿no? Nada estético, pero también ahora ya hay terapeutas florales, o sea, que manejan la esencia según tu estado de ánimo, mezclan flores y usan un gotero y están como una especie de alquimistas, ¿no? Pero con las flores. Y hay mucha información sobre eso, pero ¿sabes lo más interesante? Es que lo hacen para atender, escucha bien, ansiedad, miedos, inseguridad, estrés, culpa, tristeza. Hay videos virales en TikTok, en Instagram, carruseles, donde muestran qué flor te sirve para afrontar el miedo, qué flor para la culpa, qué menjurje tienes que hacer para la tristeza. Es como, ya no es un mate que tu abuela te da para que te cure un poco, te supra la defensa, ¿no? Ya no es una muña para que te ayude a bajar el chancho que te comiste, no. Ya no tiene una propiedad curativa per se la planta, sino ya tiene un trasfondo espiritual que busca atender algún tema emocional, ¿no? Entonces, a eso que se empieza a convertir como una especie de amuleto o algo que reemplaza lo que debería ser una relación con Dios. Y aquí te mando el verso, 1 Pedro 5:7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Ya tenemos una respuesta, si tú eres cristiano la tienes, pero si no lo eres, en Dios puedes encontrar este cuidado. También en Proverbios 3:7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. O sea, la verdad es que nosotros tenemos una herramienta espiritual autorizada, que es la palabra de Dios y que es la relación con Jesucristo, la que nos puede quitar toda ansiedad, la que nos puede quitar todo estrés, toda tristeza, la que nos puede llevar a
a quitar la culpa. Son todas esas situaciones emocionales que uno no puede lidiar, en lugar de buscarlas en una práctica espiritual que no es correcta delante de Dios, puedes acercarte confiadamente a que Dios te ayude en esto, ¿no? Aquí están los versos base. Axel, tú que andas tomando mate y toda la vaina porque te crees argentino. No porque me guste, no porque sepa de qué trata, no porque me creo argentino. Que te crees argentino. Una flor de Bach de casualidad, te metiste ahí en el mate. Bueno, vale aclarar que yo estoy muy lejos de creerme argentino. Lo digo porque lamentablemente sí, a veces sí se ve gente que tiene un poquito esa actitud de hablar así, ¿no? Viste que... ¿Tú que dices YouTube en lugar de YouTube? Viste que estamos acá haciendo un directo. Ya. Pero bueno, fuera de bromas, no había hablado, o sea, el único Bach que conozco es a Sebastian Bach, ¿no? El músico. No había escuchado acerca de las flores de Bach. O sea, yo sé que hay... Bien loca, ¿no? Ahora, sí he escuchado, por ejemplo, de algunas hierbas o algunas bebidas, como la ayahuasca, el DMT o otras cosas más, ¿no? O sea, la coca. Sé que hay lectura de las hojas de coca, sobre todo acá en Perú, en la sierra. Se acostumbra mucho a hacer lecturas de hojas de coca. Ahora sé que, por ejemplo, si tú me dices, ¿no?, que es un tema para calmar la ansiedad, los miedos, o sea, ¿qué se parece eso a la pasada de huevo? No, quizás más o menos, ¿no? Más o menos. Y de hecho, yo he visto cómo han pasado huevo en mi casa hace tiempo. O sea, de hecho, es lo curioso, ¿no? Porque mi familia se supone que es bastante católica. Ya no, al menos yo ya no vivo con ellos ahorita, ¿no? Pero en su momento sí los vi haciendo la pasada de huevo, con toda la nota ahí, ¿no? Y yo recuerdo haber pasado un huevo también cuando estaba más chico, ahora que recuerdo. De hecho, o sea, no sé si a mí o no me acuerdo bien, pero sí sé que, claro, que el huevo sale así medio raro, ¿no? Pero obviamente debe ser por algún tipo de influencia satánica, demoníaca, pues, ¿no? O sea, que no es bueno, definitivamente, ¿no? Justamente ayer estuve en una conferencia de mi iglesia, ¿no? La Iglesia Manuel de Perú. Estaba predicando sobre liberación el pastor Humberto Lai, y él decía, ¿no? Porque a veces se mezclan ese tipo de cosas con el tema cristiano, para intentar producir los efectos que solamente puede y debe producir el Espíritu Santo. Entonces como que le aumentan su toque místico y le agregan el uso de ciertos objetos, ciertas cosas, pero él justamente decía, ¿no?, que el agregar esos objetos, esas cosas son simplemente como una forma sutil de ocultismo, ¿no? Claro, hay elementos que Dios sí ha revelado, como específicamente, por ejemplo, ungir con aceite, ¿no? O como imponer manos, o sea, funciones específicas, ¿no? O el arquetipo de la Santa Cena. Pero no puedes tú agarrar, como me pasó una vez cuando fui a una iglesia, un pastor empezó a sacó el saco y empezó a tirar sacazos a la gente, o sea, ya uno dice, ya está quemando, ¿no? Porque ¿de dónde me sacó esto del tirar el saco? Y por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que a pesar de ciertas malas actitudes o erradas, Dios obra, pero no es la ley. Ahora vamos al último punto, al número 5, de las prácticas ocultistas o espirituales que están en tendencia y que se hacen hasta en TikTok. La Ouija es el número 5. Una tabla con letras, por si no sabes qué es, ¿no? Tabla con letras, números y símbolos como sí, no y adiós, utilizada como medio de comunicación con espíritus o entidades del más allá. Ahora, esto de la Ouija, bueno, a los de mi generación ya sabemos, hemos escuchado 1000 veces de esto, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Y que usualmente se usa para tratar de comunicarte con alguien que está muerto, ¿no? Entonces usas ese cosito que es como un puntero y todos ponen sus manos y supuestamente el puntero se mueve solo y te indica las letras para ir diciendo cosas o sí y no, dependiendo, ¿no? Ahora, como tiene un halo de misterio esto, y peligro y prohibido, la gente lo hace. Incluso este es un juego que en Estados Unidos se vendía como un juego de mesa. Es una locura de lo irresponsable, a pesar de ser una cultura protestante, ¿no? Yo me acuerdo, estoy viendo con mi esposa la serie Soprano,
y el hijo de Tony Soprano con su hija ahí como si fuera un juego de mesa. ¡Qué tontería increíble! Pero la cosa es que, ¿cómo puede ser tan natural esto? Y la verdad es que ese es el elemento que te dije que la IA se loqueó cuando me lo comentó, y ahorita te muestro lo que me dijo. Pero la razón por la que está bien en tendencia es porque hay un deseo de conectar con lo oculto, con lo paranormal, con seres queridos fallecidos también, ¿no? Y se practica de una manera casera. Hay gente que incluso dibuja la tabla, ni siquiera tiene la tabla, la dibuja. Hace rituales espiritistas, está, digamos, experimentando con eso, utiliza velas, círculos de protección, música y todo un ritual raro que le meten. Pero tienen esta intención, ¿no? De hablar con fallecidos, de buscar espíritus guía para resolver conflictos. O sea, digamos que tienen una intención de exploración que a la generación actual le resulta bastante atractivo, y por eso hacen incluso videos virales como diciendo, hice la ouija y pasó esto, y pum, sale en su video, ¿no? Entonces, esas preguntas al espíritu, que es como el espíritu chocarrero del Chavo del Ocho, ¿no? Le hacen preguntas y a ver qué responde, se vuelve algo paranormal y atractivo para esta generación. Pero, ¿sabes qué? Es peligroso, no puedes andar con esa payasada, porque, como una vez más te digo, se abren puertas. O sea, incluso hay dentro de las tendencias actuales en redes sociales, hay un Ouija Challenge, y hay unas figuras como Soso, le llaman, que es una entidad negativa recurrente que se manifiesta en estas sesiones que hacen las redes sociales. Un tal Soso, que demonios se le hace. Entonces, hay un verso acá, que en primera de Juan 4.1, que dice: amados, no crean en todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto ustedes conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, o procede de Dios, ¿no? Y todo espíritu que no confiesa que a Jesús como que ha venido en carne o en sí mismo, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, no pienses que porque te contactaste con la Ouija por un espíritu, es espíritu normal, neutral, es una persona muerta. No funciona así. Usualmente son demonios, espíritus demoníacos, que te van a mentir o van a hacer lo posible para acceder a tu información, a tu ser. Y debes probarlos, debes tener mucho cuidado. Incluso a veces algunos se visten como ángeles. Crees que estás contactando a un ángel y es un tremendo demonio, ¿no? Y hay una historia que la quiero contar rápidamente, pero tú has escuchado de la Ouija, de todas maneras. O sea, ¿qué experiencia tienes por ahí con la Ouija? Sí, yo una vez estuve en una sesión disque de Ouija. Hace tiempo, hace años, cuando yo tenía entre 7 y 8 años. Obviamente, va a aclarar que yo soy cristiano recién a los 21, ¿no? Porque no van a pensar de que ya como cristiano estuve haciendo eso, ¿no? Pero, o sea, sí fue una experiencia un poco traumática, no porque haya visto algo netamente sobrenatural, sino más que todo porque estaba con mis primos ahí, estaban fastidiando, ¿no? Y golpeaban la mesa, ¿no? Entonces, y yo como era un chiquito, obviamente me traumé, pues, ¿no? Me traumé, de hecho, es la primera vez que me acuerdo de eso en años. Ahorita que ¿cómo se llama? Que estoy hablando contigo, no recordaba eso, porque lamentablemente en mi familia ha habido mucha gente que tiene un poquito ese trasfondo espiritual, de adivinación, de Ouija y esas cosas. Y lo que quiero más bien un poco mencionar, así ya a modo también de dato, es que hay un testimonio en el libro justamente de Walter Martin, de El ocultismo y su reino, que de hecho si alguien está interesado en estos temas, yo les recomiendo mucho ese libro, porque las cosas que yo he leído en ese libro, la verdad es que son una completa locura. Y te lleva a tomar realmente conciencia y a entender la seriedad de las cosas con las que estás tratando. No lo voy a contar, pero un testimonio, de una persona que estuvieron haciendo Ouija y incluso tuvieron que lidiar con un espíritu que los golpeó, ¿no? Literalmente los golpeó, para no dar más detalles. Entonces, son cosas que definitivamente, yo creo que
en estos últimos años, básicamente lo que hace todos los medios, ¿no? Estamos entrando a un tiempo en el que estas élites, ¿no? Que son luciferinas, son masónicas, y los masones son luciferinos, adoran a Lucifer, a Satanás, quieren introducir al mundo en una fase ocultista, en una intención, obviamente, de alejar el corazón de la gente de Dios y que pueda el hombre satisfacer esa necesidad espiritual intrínseca que tiene, ¿no? Con él mismo, mejor dicho, o sea, su espíritu tiene la necesidad de tener esa experiencia espiritual, pero el enemigo se encarga justamente de proveer otro tipo de herramientas para hacerlo, pero de manera alejada, ¿no? De Dios. Ok, vamos a repasar. Hay un verso, por si acaso tú creas, ¿no? Por si se te ocurra que no, normal hago Ouija y por ahí me encuentro a mi abuelita que falleció hace 2 meses y quiero que me diga la clave de su caja fuerte. No funciona así. Y te digo por qué. Hay una historia en la Biblia, obviamente, en Lucas 16, 27, donde, Lucas 16 cuenta la historia del rico, un hombre rico, y Lázaro. Lázaro era un hombre pobre que andaba pidiendo plata, el rico, tenía todo, pero el rico era avaro, era malo, y Lázaro era un buen hombre. Y resulta que a la hora que mueren, dice en este verso que el rico llega a un lugar de tormento y Lázaro llega a un lugar de disfrute en el seno de Abraham, dice, o sea, estaba con Abraham, con otra gente, más tranquilo. Y estaban separados por un abismo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el rico se estaba quemando y lo veía a Lázaro al otro lado del abismo y decía, oye, Lázaro, ayúdame. Y Lázaro no podía hacer nada. Entonces el rico le habla a Abraham, que está allá, y le dice, padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, porque él ya había sido malo y estaba pagando por su maldad. Y quería mandar a Lázaro al reino de los vivos para que le ayude, ¿no? Para que le advierta a su familia. Y entonces Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Abraham, obviamente, apelando a la ley, ¿no? Y al Antiguo Testamento, si quieres llamarle. La palabra de Dios ya estaba ahí. Y ellos no eran capaces, no eran capaces de moverse de ese lugar para acceder al reino de los vivos. Por ende, tú ya debes saber que cualquier contacto que hagas a través de estas prácticas espirituales no son de Dios. Y tampoco es tu tío que falleció. Probablemente es un espíritu demoníaco que quiere engañarte para acceder a ti, para tomar posesión de tu vida, para tomar autoridad sobre tu vida. Así que ten mucho cuidado. Y por eso te voy a mostrar lo que me dijo la inteligencia artificial cuando le pregunté acerca un poco de la Ouija, ¿no? Y me dijo acá la IA, advertencia, la IA, ojo, me respondió, advertencias comunes en círculos esotéricos. Muchos practicantes de Reiki, Tarot o energías desaconsejan el uso de la Ouija sin preparación energética porque puede abrir portales energéticos sin control, atraer entidades de baja vibración, generar miedo o paranoia, efecto psicológico fuerte. Algunos recomiendan cerrar siempre la sesión, como si se tratara de tu Gmail, ¿no? Cierra la sesión. Protegerse con cristales o invocar guías espirituales antes y después. O sea, hasta la inteligencia artificial sabe que estás haciendo una babosada al hacer tu Ouija y te advierte de que no lo hagas. Y en círculos esotéricos, o sea, gente que ya hace esto. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque obviamente es una práctica diabólica, pues, por eso. Se renegar ya.